¿Se acuerdan? Eran el grupo de los raros. Teníamos el grupo A, teníamos el grupo paranoico, en la cual hay desconfianza, rencor y celos. Estos son algunos síntomas principales que tiene este grupo de trastorno de personalidad, el paranoico. Después tenemos el esquizoide, que es emocionalmente distante, le gusta la soledad y la indiferencia. O sea, no es que le gusta la soledad, generalmente está en soledad, no disfruta ni desea eh, de tener relaciones interpersonales, es indiferente. Entonces, estas son características entonces del esquizoide. Del esquizotípico, una característica principal es la apariencia y comportamiento excéntrico y extraño. Generalmente, como vimos en la clase anterior, dijimos que se da mucho en vagos, en vagabundos y personas que viven en la calle, ¿verdad? Por las calles. Afecto inapropiado, o sea que no es acorde a lo que dice, la parte anímica, la parte del humor. Y ideas paranoides también, mucha desconfianza también suelen tener. Y bueno, vamos al grupo de los de B. El grupo B hablaba de algunas personas que tienen la característica de ser, según mencionamos, inmaduros, emocionalmente inestables. Teníamos el antisocial. El antisocial es el que viola las reglas prácticamente, no sigue un patrón, una regla, tiene hábito de mentir, miente mucho, no aprende con castigo. Por más que se le castigue, estas personas no aprenden. El histriónico, en la cual se caracteriza mucho por teatralidad, emotividad y busca atención. Esta es la característica principal del histriónico, esa búsqueda de atención y todo lo que conlleva, los síntomas que conlleva por el hecho de no ser la atención de algunas situaciones, ¿verdad? Pues tenemos límite o borderline. Este es el más frecuente. La principal característica es la inestabilidad. Muy inestables son estos pacientes. Como mencioné también en la clase anterior, son estables inestablemente estos pacientes. Siempre están así. En cualquier situación, en cualquier ámbito, son inestables. También algo patognomónico es la sensación de vacío que tienen. Y también otro, la amenaza de suicidio y la autolesión. Amenazan mucho, tratan de manipular esa situación, con esas situaciones para lograr algo. Muy frecuente es el cutting en estas personas. Luego hablamos del narcisista, que tiene un sentido de superioridad, egoísta, necesita también de atención, arrogancia, comportamientos autorreferenciales, o sea que todo está dirigido hacia él. Eso sería el narcisista. La principal característica es también este sentido de superioridad y egoísta y los comportamientos autorreferenciales. También la necesidad de atención y arrogancia. Y bueno, vamos al grupo de los de C, en la cual tenemos el obsesivo o anancástico de la personalidad. Obsesivo compulsivo sería de la personalidad, no el trastorno. Esta persona sería, la característica de esta persona buscan el perfeccionismo, son indecisos y son muy rígidos. Estas son características de la persona que tiene un trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. El evitativo tiene mucha inseguridad, ofensa fácil y tensión social. También una característica de eso. El dependiente, sensación de desamparo, no sumisión, son muy sumisas. Y una principal característica también el miedo al abandono.
Entonces, esas son las características de este tipo de pacientes. Les traje así para que se acuerden más o menos, porque es muy extenso. Entonces, para que tengan noción, para hacer diagnóstico, cuando ven estas características, ya van a saber más o menos hacia dónde dirigirse. Entonces, una vez que usted está pensando que, por ejemplo, tiene borderline, ¿verdad? Que es lo más frecuente, porque vieron que tiene inestabilidad, sensación de vacío y tiene comportamiento de autolesión o inclusive de intento suicidio, entonces ustedes se dirigen directamente ya a los criterios diagnósticos del límite borderline, viendo estas características, ¿verdad? Entonces, para eso sería esto, le va a ayudar. Bueno, acá están los casos clínicos. Traje varios casos clínicos para hoy, porque son varios, tiene varias clasificaciones del trastorno de personalidad. Si alguien de ustedes puede leer, por favor, cualquiera, quiero que participen. ¿Hay algún voluntario que quiera leer cualquiera? Hay varios casos clínicos, puede empezar alguien, sin problema. Se trata de un joven soltero de 25 años. Motivo de consulta. El paciente fue persuadido por su hermano para que busque ayuda en un hospital psiquiátrico porque tenía reacciones violentas y pensamientos suicidas. 5 semanas antes había atacado a su madre sin advertencia y pegándole salvajemente hasta que su hermano fue en su ayuda. Durante las semanas siguientes tuvo una cantidad de explosiones agresivas y varias veces amenazó con quitarse la vida. Explicó el ataque a su madre diciendo que ella había tratado de perjudicarlo y que había recibido instrucciones de una fuerza extraterrestre para pegarle. Después del ataque, se encerró en sí mismo, absorbido por sus propios pensamientos, y ya a menudo hablaba solo aun cuando otras personas estuvieron alrededor. A veces su familia tenía la impresión que escuchaba voces que otras personas no podían oír. Explicó, le dijo a su... Ahí sería, ese sería. ¿Qué? Sí, ese. Explicó el ataque a su madre diciendo que ella había tratado de perjudicarlo y que había recibido instrucciones de una fuerza extraterrestre para pegarle. Después del ataque se encerró a sí mismo, absorbido por sus propios pensamientos, y a menudo hablaba solo aun cuando otras personas estuvieron alrededor. A veces su familia tenía la impresión que escuchaba voces que otras personas no podían oír. Le dijo a su hermano mayor que tenía miedo de atacar a alguien o de matarse. Temía perder control de sus propios actos. Antecedentes. El paciente creció en la zona rural del país. Era el segundo de 10 hijos. Su padre tenía tierras, pero era adicto al opio y trabajaba muy poco. La madre trabajaba en la granja, sembrando cereales y criando algunos animales, con la ayuda de sus hijos más chicos. El paciente dejó la escuela en el 9º grado para seguir estudiando música. Se fue de su casa y pasó los últimos años de su adolescencia en la casa de un músico, un viejo amigo de su padre quien le enseñó a tocar la guitarra. Aprendió a tocar bastante bien y se convirtió a un apasionado por la música. Tocó la guitarra en varios conciertos, pero nunca pudo conseguir un trabajo fijo o ganar suficiente dinero como para mantenerse. Su hermano mayor, un maestro, lo ayudaba financieramente. Eventualmente, a los 23 años, el paciente se mudó con él. Se llevaban razonablemente bien siempre, y cuando su hermano no interfiriera con su voluntad de estar solo, antes de enfermarse, había sido bastante ambicioso con respecto a su actividad. Quería convertirse en un gran músico.
Solía sentarse durante horas en su habitación para tocar la guitarra, simplemente a las alabanzas o críticas. Su interés por la música era abrumador y tenía poco contacto social. No se lo veía interesado en tener novia ni tenía amigos íntimos de su mismo sexo. Datos actuales. El paciente era un joven bien parecido y estaba vestido apropiadamente. Al ser examinado estaba tenso, hablaba rápido y en forma excitada. Tenía tendencia a agitarse la mano sin razón aparente. Su conversación estaba interrumpida por interpolaciones y de vez en cuando se volvía incoherente y incomprensible. Se sonreía superficial e inapropiadamente. En la expresión de sus afectos era cerrado y se enojaba al hablar de su madre. Decía que él no hubiera querido muerto. Expresaba temor porque un poder extraterrestre llevaría su mente a otro planeta. Explicaba que este poder controlaba sus pensamientos y le daba órdenes para lastimar a otras personas. Aparentemente el poder extraterrestre hablaba sobre su situación. Le decía que su madre lo quería ver muerto y le había dado instrucciones para matarla. Los últimos días antes de la internación, consideró la idea de matarse para impedir que el poder extraño tomara total control de él. ¿Qué diagnóstico les parece que tiene este paciente de 25 años, sexo masculino? Ah, profesor, bueno, doctor, porque manifestaba que le hablaban fuerzas extrañas, parece que es un cuadro de esquizofrenia, pero por el hecho de que se quiere aislar, parece también que es un trastorno esquizoide de la personalidad. Esquizotipo paranoide también, doctor, ¿no? Ujú. ¿Otra respuesta? Bueno, excelente respuesta. La primera respuesta, excelente, le felicito. El diagnóstico es esquizofrenia, ¿ah? Y también un trastorno de personalidad esquizoide. En realidad, este paciente eh, actualmente está con el diagnóstico de esquizofrenia. Ahora tiene, o sea, síntomas psicóticos, escucha voces, ¿verdad? Que voces de comando principalmente. Pero anteriormente él tenía síntomas de trastorno de la personalidad tipo esquizoide principalmente, ¿sí? Como mencionamos en la clase, a veces el trastorno de personalidad, principalmente el grupo A, paranoico, esquizoide, esquizotípico, más el esquizotípico otra vez, son síntomas prodrómicos de la esquizofrenia. O sea, son síntomas que aparecen antes que aparezcan totalmente la enfermedad. Entonces, el trastorno de personalidad esquizoide que en este caso tiene el paciente que tenía antes de iniciar la esquizofrenia, ¿qué son? ¿Cuáles son esos síntomas? Uno de ellos es estar solo, querer estar solo. ¿Sí? Era indiferente, como vimos la característica, no le interesaba la alabanza ni críticas. ¿Sí? No tenía interés en relaciones interpersonales de amigos ni pareja. Entonces, daba todos los indicios que este paciente tenía un trastorno de personalidad esquizoide. Esquizotípico no es, ¿verdad? Evidentemente, porque el esquizotípico generalmente el aspecto es raro y extravagante. Este paciente era bien parecido, como dice, estaba vestido apropiadamente, ¿verdad? Y también la característica que es indiferente y que ni desea ni le molesta tener, o sea, principal, no busca esas relaciones interpersonales.
El esquizotípico, como mencioné, su aspecto es raro, extravagante y también eh, a veces quiere tener relaciones interpersonales, pero tiene mucho miedo al rechazo. El esquizoide no, es indiferente. Entonces, muy buena respuesta la primera que dio la compañera, que es esquizofrenia, que es el diagnóstico. También tenía anteriormente un trastorno de personalidad esquizoide, que es, estas son las siglas. F20 sería ansiedad, esquizofrenia, y F60 es trastorno de personalidad. Punto 1 sería esquizoide, según la clasificación internacional de enfermedades del CIE-10. Manejamos mucho por código nosotros. A veces solemos entregar documentos poniendo solamente esta codificación. No ponemos así como estoy poniendo acá, solamente solemos poner el código. Por el tema de la discriminación que suelen tener nuestros pacientes. Otro caso clínico, si hay algún voluntario que quiera leer. Cualquiera, no tengan vergüenza, estamos para aprender y ir interactuando con la clase. Se trata de una joven de 26 años, trabaja como enfermera en un hospital de ciudad y vive sola. Motivo de consulta, la paciente se levantaba por las noches, iba a la cocina y comía todo lo que hubiese a su alcance. Se detenía solo después de 1 o 2 horas cuando no podía encontrar nada más que comer. Los ataques de gula siguieron durante 5 años hasta sobredosis que su médico clínico le había prescrito para su insomnio. Podía hacer su trabajo adecuadamente y solo había tomado. Siempre había sido sensible a de las críticas de estima, hacía lo imposible, desesperado. Se sentía frustrada la menor crítica. Se había enamorado más de una vez, pero nunca se animó a comprometerse porque tenía miedo al rechazo y posiblemente por temor a una relación sexual. Tenía solo unas pocas amigas íntimas porque le resultaba difícil hacer amigos. A menudo se sentía tensa e incómoda al estar en compañía. Evitaba ir a reuniones o fiestas porque tenía miedo a las críticas o al rechazo. Datos actuales. Al examinarla, la paciente se presentaba callada y reticente. Su estado de ánimo era moderadamente depresivo y lloraba silenciosamente mientras describía sus dificultades. No se sospecharon elementos psicóticos, era saludable y su peso estaba en el promedio. Ella percibía su peso como un poco más del que deseaba. Dijo que tenía miedo de volverse obesa. ¿Qué diagnóstico les parece que tiene esta paciente? Bulimia nerviosa, doctor. ¿Otro diagnóstico? Ansioso de personalidad. ¿Otro diagnóstico? Bueno,
Excelente fue el diagnóstico. Esta paciente tiene una alteración evidentemente de la alimentación, una bulimia nerviosa, y también presenta lo que estamos dando en la clase actual, un trastorno de personalidad evitativo, ¿verdad? Ansioso, de la personalidad. Eh, También, no mencioné acá, pero también la paciente tiene síntomas de trastorno depresivo. O sea, todos esos diagnósticos puede tener una persona. A veces no solamente tiene un diagnóstico, tiene que atender en eso. Bueno, excelente la respuesta, muy bien chicos, me gusta que estén participando y sobre todo están dando en el ojo al caso clínico. Otro caso clínico, si hay algún voluntario.
¿Qué diagnóstico les parece que tiene esta paciente? Trastorno de borderline. Borderline. De 24 años. ¿Otro diagnóstico que les parece que tiene esta paciente? Hay algunos puntos patognomónicos de este paciente, ¿verdad? Según el resumen que le mencioné de los trastornos de personalidad, como demostré antes el caso clínico. Exactamente, muy bien, 2 puntos patognomónicos. Y tiene un punto acá. Tiene varios síntomas, pero yo le quiero que se centre en puntos principales para que le dirijan ya hacia el diagnóstico, evidentemente, ¿verdad? Inestable, muy inestable esta paciente. Pensamiento suicida de autolesión, a veces manipuladora, ¿verdad? También dice algo que es, vamos a ver, este sería el caso 3, ya estoy pasando por eso. El caso 3 sí, este es. Bueno, dijo algo interesante que es algo patognomónico, ¿verdad? Se siente vacía por dentro. ¿Mm? Muy bien el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, trastorno borderline, ¿verdad? El trastorno de personalidad más frecuente que se suele ver en psiquiatría. De los trastornos de personalidad, evidentemente, ¿verdad? Este paciente tiene los puntos clave, ¿verdad? Y luego, una vez que vemos, eso nos dirigimos para ver ya los criterios diagnósticos bien hechos, ¿verdad? Pero nos dirige ya hacia un trastorno de personalidad límite principalmente. Como mencioné, la inestabilidad, el sentirse vacío y las lesiones que se producen, las autolesiones. Muy bien el diagnóstico. Trastorno límite de la personalidad. F60.3 sería el código de 10. Este es el último caso clínico. Si hay algún voluntario que quiera leer, cualquiera, no tengan miedo ni vergüenza. Estamos para aprender acá. ¿Quién puede leer, chicos? El paciente es un hombre de 30 años. Motivo de consulta. El paciente fue llevado a la sala de emergencias de psiquiatría. Perdón, profesor, otra persona tiene que leer. Mi batería va a descargar. Ok. Ay, Si hay otra persona, cualquiera, no tengan vergüenza, chicos. El último caso clínico. listo. Bueno. Seguí adelante, no pasa nada. El paciente fue llevado a la sala de emergencias de psiquiatría por un asistente social. La había llamado en medio de la noche para decirle que no podía más, había llorado y hablado de suicidio. La asistente social explicó que su paciente vivía solo, que ella no se sentía capaz de ayudarlo y que su psicoterapeuta estaba de vacaciones. Aconsejó internarlo. El paciente estaba retraído y tenso y pidió disculpas por los problemas que estaba causando. Se relajó cuando se le dijo que podía permanecer en el hospital y no tuvo objeciones cuando se le indicó a la habitación que por el momento debía compartir con 3 pacientes mayores. Antecedentes. Nació y creció en un pueblo de campo. A los 5 años perdió a su padre, quien murió en un accidente de autos. Después de la muerte de su padre, su madre logró obtener ingresos trabajando de camarera en una confitería local. El paciente era hijo único y le había ido bien en la escuela y nunca había dado a su madre ningún tipo de problema. Ella no se volvió a casar. Eran muy unidos y él hacía todo lo posible para satisfacerla. Aún de niño solía entender que la vida no era fácil para ella y que ella era todo lo que él tenía.
se comportaba bien en la escuela y siempre hacía lo que las maestras le pedían. Todo el tiempo estaba dispuesto a aceptar las tareas adicionales que sus compañeros no querían realizar y aparentemente siempre estaba contento de complacer a los demás. A los 16 años quiso ser técnico en computación, pero esto significaba irse a una ciudad a más de 100 millas de su casa, y a su madre no le gustó la idea. Dejó la escuela y comenzó a trabajar en un supermercado. Trató de hacer su trabajo lo mejor posible, siempre dispuesto a reemplazar a sus colegas, y nunca se quejaba de tener que realizar horas extras. Se lo consideraba un empleado confiable y varias veces se lo propuso para promoverlo para un ascenso, pero de alguna manera luego se lo dejaba de lado. Durante su adolescencia le hubiera gustado salir con amigos, pero comprendía su responsabilidad de pasar casi todas las tardes con su madre. Ella se sentía orgullosa diciéndoles a sus vecinos que él era realmente bueno. A los 20 años tuvo la primera pelea con su madre. Ella estaba totalmente en desacuerdo con que saliera con una chica que a ella no le gustaba. Cuando su madre le dijo que tendría que irse de la casa si deseaba continuar viendo a esa chica, entró en pánico, le rogó a su novia que tuviera paciencia y finalmente permitió que ella lo dejara por otro. Su madre aprobó a la segunda chica que él llevó a la casa y lo apuraba para que se case con ella, aunque a él personalmente no le entusiasmaba la idea. Cuando su esposa lo abandonó 2 años más tarde, se sintió destruido y volvió a vivir con su madre. Ella murió poco tiempo después de un ataque al corazón. Desde entonces el paciente fue hospitalizado varias veces por depresión, generalmente solo por 1 o 2 días. Se hacía atender por un psicoterapeuta 2 veces por semana y le pedía a su asistente social que lo aconsejara acerca de las cosas más triviales casi todos los días. No se conocían historias de trastornos mentales en la familia. Datos actuales. El paciente estaba orientado con respecto al tiempo, espacio y persona. La mañana de su internación estaba indeciso con respecto a quedarse o irse a su casa y pidió consejo. Explicó que se había sentido con pánico la noche anterior y que había reaccionado mal, pero que ahora se sentía bien de nuevo. Se lo veía cómodo durante la entrevista y hablaba en forma coherente. Cuando se le preguntó por su actitud para con los demás, el paciente declaró que le gustaba estar con otra gente. Dijo que no le gustaba estar solo y que en realidad se sentía perdido cuando lo estaba. No tenía dificultad para relacionarse con otra gente y se sentía confortable con casi toda la gente. Aseguró que no tenía problemas con algunos colegas que eran considerados difíciles por otras personas. A menudo se sentía mal de ánimo, pero estos sentimientos se iban después de un par de horas, especialmente cuando podía hablar con alguien. También sentía pánico cuando tenía que tomar decisiones. En el curso del examen no se hicieron evidentes síntomas de ansiedad característicos de una crisis de pánico. El examen físico no reveló anormalidades, las pruebas de sangre, incluyendo las de función tiroidea, estaban dentro de los límites normales, tal como lo fueron otros estudios especiales como el EEG y el mapeo cerebral. Evolución. Cuando se le dijo que no había necesidad de que se quedara en el hospital, pero que siempre habría alguien disponible cuando sintiera que no podía hallar soluciones, solo aceptó irse a su casa. Durante las 2 siguientes semanas llamó 2 veces para preguntar sobre cosas triviales y luego retornó a sus sesiones con su psicoterapeuta. Bueno, ¿qué diagnóstico les parece que tiene este paciente? Eh, Dependencia. Así mismo, excelente, chicos, excelente. Les felicito por estar en el ojo del caso clínico, como se dice. Este tiene características de paciente de ser sumiso. Prácticamente él hace cosas que no deseaba para estar bien con los demás. No quería estar solo, no, no quería estar desamparado, tenía miedo al abandono. Entonces tiene características de un paciente dependiente de la personalidad. Sería el diagnóstico de eso.
trastorno dependiente de la personalidad. F60.7 sería según el CIE-10. Este paciente tiene una madre esquizofrenizante, como solemos decir. Pero gran parte de su trastorno se debe a eso. Pero bueno, hay varios factores también. Eso sería la clase de hoy, chicos. O sea, son todos casos clínicos que quería compartir con ustedes. Interesantes, el trastorno de personalidad es muy largo, pero interesante. La clase compartí ahora en la plataforma para que tengan los casos clínicos y el resumen. También habilité ahora la asistencia. Se me pasó, no habilité, entonces habilité ahora para que puedan poner presencia y avisarle a los demás para que pongan. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a lo que hablamos hoy. Bueno, nos vemos la próxima semana, chicos. Muy bien la participación de hoy, les felicito. Sigan así. Dale, doctor, gracias. Dale.